Historias de oro de la última dispensación de la restauración de la humanidad. Hoy presentamos El camino de la voluntad de Dios. Usted experimentó de primera mano los estragos del comunismo en su juventud, por lo que la realidad del pueblo venezolano no se le hace ajena. Un gran movimiento de esperanza que busca la reunificación de Corea y otras naciones hermanas es una fuente de inspiración para nuestro pueblo. Su Excelencia Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, Venezuela. De la mano de Dios, camino hacia Daegu, nos encontramos con Jong Song-chok, un miembro de la Iglesia del Santo Señor a la que mi familia había pertenecido en Cholsan. Se alegró mucho de vernos y todos sentimos como si estuviéramos reencontrándonos con parientes perdidos de hace mucho tiempo. La Iglesia del Santo Señor fue la iglesia en la que se casaron mis padres, y la madre de Jong Song-chok, Kim Son-do, fue su fundadora. Ella era una de las muchas mujeres de las iglesias en la parte norte de Corea cuya devoción a Jesús no tenía paralelo y que había recibido revelaciones de lo que estaba por venir. La Iglesia del Santo Señor se había diezmado primero por la persecución japonesa y luego por la brutal opresión del Partido Comunista que había puesto fin tanto a la Iglesia del Santo Señor como a todas las iglesias del norte. Jong Song-chok escapó al sur para continuar adorando a Dios. Con los pocos miembros de la Iglesia del Santo Señor que había reencontrado, creó un grupo de oración en Daegu. Mantuvo su fervor por cumplir la voluntad de Dios y se preparó para encontrarse con el Señor en su segunda venida. Al mismo tiempo, trabajaba diligentemente gerenciando empresas mineras, arroceras y petroleras, lo que le agenciaba muy buenos ingresos, por lo que el señor Jong se hizo cargo de nuestro alojamiento en Daegu. Mi madre solo hizo una simple petición. Cuando estábamos en Corea del Norte, dijo, recibimos mucha gracia a través de la señora Ho Ho Bin y hubo grandes obras. El señor Jong conocía a la reverenda Ho, cuya congregación había preparado comida y ropa para Jesús, así como para el Señor de la segunda venida. Como el Señor regresará pronto a Corea, le dijo mi madre al señor Jong, por favor, oremos mucho para darle la bienvenida. Una mañana, durante la intensa oración del grupo de Daegu, mi madre recibió una revelación del cielo. Dios le dijo que tenía que vivir una vida de mayor devoción si quería encontrarse con el Señor en la segunda venida. La oración sola no es suficiente, se le dijo en la visión. Tienes que comer tu comida sin cocinar. Mi madre así empezó a subsistir a base de agujas de pino que habrían sido digeribles si las hubiera cocido al vapor, pero las comía crudas, a pesar de que le dañaban gravemente los dientes. Mi madre procedía de una familia relativamente acomodada. Su padre, mi abuelo, había tenido una gran granja y la abuela Ho tenía un taller de máquinas de coser, con la cual costeó la educación secundaria de mi madre y su hermano, mi tío.
Mi abuelo materno siempre le enseñó a mi madre: no importa lo difícil que sean las cosas, nunca debes estar en deuda con los demás. Cumpliendo con sus palabras, allí en Daegu, mi madre abrió una pequeña tienda, con la idea que le permitiera sufragar los costos de la educación primaria de su única hija. Con una subsistencia diaria de apenas 2 comidas al día, consistente de un caldo de kimchi, puntas de agujas de pino crudo y maní, además de atender la tienda, agotó el cuerpo físico de mi madre. Una persona normal habría suavizado esa disciplina, pero no mi madre. Su mente solo se volvía más clara. Al ver su rostro sereno, mientras me solidarizaba con ella, no podía menos que admirarla y asombrarme. ¿Cómo puede manejar un negocio comiendo tan poco?, me preguntaba. Esto no es más ni menos que un milagro. Mi madre llevaba una dieta muy cercana a la inanición y su negocio, por otro lado, no rindió utilidades por los primeros 3 meses. La mayoría de la gente se habría rendido, pero su fe era muy profunda. Con suprema confianza de que estaba cumpliendo el sueño de Dios, perseveró incondicionalmente. Ella no se dejó llevar por su realidad. Con la ayuda del Espíritu Santo, ella creó su propia realidad. Sin importar su difícil situación, mi madre entregó su mente a la búsqueda de Jesús en su retorno. Ahora, a medida que maduraba, añadió la tarea de brindarle a su hija un ambiente espiritualmente seguro. Quería que creciera en un ambiente de pureza interna y externa, separándome tanto como fuera posible de la influencia del mundo secular. Yo iba a la escuela Daegu en un barrio llamado Bongsan-dong. Con el paso del tiempo, no solo mi rostro, sino también mi porte se volvieron atractivos. Yo era buena en mis estudios, así que pronto me hice popular entre mis amigos y adquiría la simpatía de los adultos. Una tarde, mientras jugaba sola en el callejón frente a la tienda, estando mi madre adentro, pasó un monje budista y llamé su atención. Él se detuvo. Le quedé mirando y recuerdo sus ojos penetrantes. Mi madre salió y se inclinó cortésmente ante él. Señalándome, el monje preguntó: ¿Es ella tu hija? Al escuchar su respuesta afirmativa, sus ojos se volvieron cálidos y profundos. Cuando me volví para mirar a mi madre, el santo habló: Vives con una sola hija, pero no envidies a alguien que tenga 10 hijos. Por favor, críala bien. Esta hija tuya se casará a una edad temprana. Su futuro esposo puede ser mayor que ella, pero será un gran hombre, con una habilidad sobresaliente que trasciende el mar, la tierra y los cielos. Mi madre se tomó en serio las palabras de la asceta, actuando en su intención de criar a su única hija en el entorno más sereno y seguro. En 1954, mi madre nos trasladó a la isla de Jeju, en la costa sur de la península de Corea, a la ciudad de Seongwipo. Se trataba de abandonar las concurridas calles de la ciudad y permitirme madurar en el prístino campo. Pasamos nuestros primeros 9 meses en Jeju con la familia de Jong Sok-jin, el hermano menor de nuestro amigo de la iglesia del Santo Señor, Jong Sok-chon. En Jeju, como lo había hecho en todas partes, mi madre me llevó por el camino de la santidad para el Señor, sin nada de pensamientos mundanos, lo que encajaba muy bien con mi personalidad. Leí biografías de mujeres santas y me dediqué al ideal de completa pureza en preparación para recibir mi llamado como hija de Dios.
Una vez instaladas en Seongwipo, me matriculé en quinto grado en la escuela primaria Sinjo a los 11 años. Mientras mis compañeras de clase corrían y jugaban, yo llevaba una vida de fe rigurosa y estricta, junto a mi abuela y mi madre. Me dediqué a la oración, al estudio y la adoración. Mi madre remojaba cebada molida en agua para agregarla a un kimchi de rábano, que era su dieta de alimentos crudos, mientras yo comía un cocido de maicillo. Aunque estaba débil debido a las privaciones nutricionales, eso no le impedía ayudar con el arado a los campesinos que trabajaban los campos de cebada. Si veía a alguien con dificultades para llevar una carga, se ofrecía voluntariamente a llevárselas. Se ganaba la admiración de la gente sin decir una palabra. Nunca he conocido una persona tan considerada, le decía una mujer del pueblo a otra, quien a su vez respondía: según escuché, ella asiste asiduamente a la iglesia, pero aún así es muy diferente de las demás. Mi madre llevó una vida ejemplar de una persona de fe auténtica. Siempre practicó su fe ayudando a los demás. Estudiaba la Biblia y me compartía las enseñanzas de la Iglesia del Santo Señor y la Iglesia de dentro del vientre, de que Jesús regresaría como un hombre en la carne, tal como había venido hacía 2000 años. Que encontraría a su sagrada novia, que celebraría la cena de las bodas del Cordero, como lo profetizaba la Biblia, y que todo sucedería en Corea. De ella aprendí el significado de la segunda venida de Jesús al punto de poder imaginarlo, probarlo y tocarlo. Aprendí el significado del verdadero discipulado. Mi tío, que nos había rescatado al estallar la guerra de Corea, se casó al final de la guerra. Y la abuela Yo se fue a vivir con él y su nueva esposa en Seúl. A los pocos meses le entró nostalgia por volver a ver a su hija y a su nieta, y vino a visitarnos a la isla Jeju. Estando ella con nosotros, mi tío fue asignado a la ciudad de Chungcheong, a unas 50 millas al noreste de Seúl. Nos envió un mensaje abrupto pero claro: por favor, salgan de Jeju y vénganse a Chungcheong. La abuela Yo nos instó a obedecer, diciendo en voz baja, con ojos suplicantes de una matriarca amorosa: mi único placer en la vida es tener a Hagya cerca y cuidarla todos los días. No hubo más discusión, por lo que en febrero de 1955 las tres partimos de Jeju con destino a Chungcheong. Mi madre alquiló una pequeña habitación en el barrio Yaksadong y mi abuela se fue a vivir cerca de la familia de mi tío. Me matriculé en la escuela primaria Bongi y pronto ingresé al 6º grado. En el terreno de la escuela había un gran árbol sicomoro. Su circunferencia era mayor de la que podía abarcar. Durante la temporada de calor, yo leía libros bajo su abundante sombra. Al lado de la escuela había una fábrica de carbón para anafres y mis zapatos se cubrían de hollín negro cuando pasaba por ahí. Todas estas cosas fluyen frescas dentro de mí cuando comienzo a recordar. Al año siguiente, en 1956, me gradué de la escuela primaria, recibiendo a los 13 años mi certificado de graduación después de haber pasado por 4 escuelas diferentes. Aunque solo había estado en la escuela Bongi por un año, me distinguieron en la ceremonia de graduación con un premio en reconocimiento por mis buenos registros académicos. Dios finalmente respondió a las incesantes oraciones y súplicas de mi madre.
Su cuidado por ella fue manifiesto una vez más a través de Jong Sok Chong, nuestro amigo de la Iglesia del Santo Señor. El señor Jong recordó las últimas palabras de su difunta madre, la fundadora de la Iglesia del Santo Señor, la reverenda Kim Song-do. Si alguien no logra lo que Dios le ha confiado, debe lograrlo a través de alguien más. El grupo al que viene el Señor será acusado y calumniado como un culto sexual. Sus miembros serán perseguidos y encarcelados. Si oye hablar de una iglesia así, sepa que puede ser la iglesia verdadera y debe investigarla personalmente y decidir por sus propias conclusiones. Así que el señor Jong viajaba diligentemente por todo el país, participando de toda campaña de reavivamiento espiritual sin encontrar lo que buscaba. Pero fue hasta mayo de 1955 cuando leyó en el Dongga Ilbo, un diario de Seúl, sobre un incidente en la Universidad de Mujeres Ewha. 5 profesoras de Ewha habían sido despedidas de la facultad y 14 estudiantes habían sido expulsadas de la misma escuela por la misma razón, por unirse a un grupo llamado Iglesia de Unificación, liderada por un hombre al que llamaban Maestro Moon. Sintiendo el espíritu profético de su madre, el señor Jong envió una carta con el recorte de periódico a su hermana mayor en Pusan. Su hermana echó un vistazo al recorte y, sin pensarlo 2 veces, reservó un pasaje a Seúl con su hija hacia la sede de la Iglesia de Unificación en Yangchung-dong, la sede de la Iglesia de Unificación en esa ciudad. Pero no pudieron encontrarse con su líder en ese momento. Los miembros le dijeron que había una rama de la iglesia en Pusan. Así que ella regresó a casa y le informó a su hermano lo que había encontrado y que había, además, otra rama de la Iglesia de Unificación en Daegu. Jong Sok Chong visitó entonces la iglesia en Daegu, escuchó las conferencias del principio divino, aceptó sus enseñanzas y se unió a la iglesia. Luego, de la nada, 10 días después, el 4 de julio, el grupo local sufrió una sacudida al enterarse que el maestro Moon y varios miembros de su iglesia habían sido encarcelados en la prisión de So-daemun en Seúl. El señor Jong viajó a Seúl para visitar al maestro Moon en prisión. En esa visita recibió inspiración y ánimo. El señor Jong supo que había encontrado al que Jesús había enviado. Unos 3 meses después, el 4 de octubre, el maestro Moon fue absuelto de todos los cargos. En ese momento, el señor Jong, con apoyo de su familia en Daegu, se mudó a Seúl para dedicarse a tiempo completo a la voluntad de Dios. Después de su liberación de So-daemun, el maestro Moon visitó Daegu. Para ese tiempo, yo ya tenía 12 años y vivía con mi familia en Chungcheong, varias horas al norte de Daegu. Una mañana, mi madre me dijo que había soñado que arrullaba a un dragón blanco. No sabía qué simbolizaba el dragón blanco, ni qué significaba arrullarlo entre sus brazos, pero dijo que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Ese mismo día, recibió una carta del señor Jong sobre su encuentro con el movimiento del principio divino. De su encuentro con el maestro Moon en prisión, contándole quién era el maestro Moon y que el maestro Moon se encontraba en Daegu. Mi madre se fue a Daegu de inmediato, solo para descubrir que el maestro Moon ya se había regresado a Seúl. Eso dejó a mi madre con mucho pesar. Sin embargo, puesto que tuvo que pasar la noche en Daegu, tuvo otro sueño, en el que vio un par de dragones dorados postrándose en dirección a Seúl.
Con esta visión grabada en su corazón, tomó el tren a Seúl a la mañana siguiente y se dirigió a la sede de la iglesia que había sido recientemente adquirida por el Movimiento de Unificación en Chonpadong. Fue a principios de diciembre de 1955 cuando mi madre se encontró por primera vez con el maestro de la Iglesia de Unificación. En el momento en que ella le saludó, supo que el dragón blanco de su sueño no podía ser nadie más que él, y que él era a quien había estado buscando. Se sintió profundamente conmovida al encontrar en su vida en la tierra al Señor en su segunda venida, por quien había sufrido y sacrificado durante 3 décadas. Se quedó en Chonpadong para estudiar el principio divino y escuchó enseñanzas que hacían mucho sentido con lo que había aprendido en las iglesias del Santo Señor y de dentro del vientre. Con cada conferencia, sus ojos se abrían y se confirmaba su inspiración inicial. A veces, reflexionaba sobre el significado de su sueño del par de dragones dorados. No pudiendo llegar a ninguna conclusión clara, decidió abandonar el asunto. A pesar de la admiración de mi madre por él, el maestro Moon se relacionaba con mi madre de una manera formal y reservada, en contraste con su afectuosa apertura con todos los demás. Como resultado, ella se sintió vacía y un poco aislada, con un sentimiento de desamor alojándose en su corazón, por lo que se entregó incesantemente a la oración silenciosa para borrar de su alma todo preconcepto o expectativa que pudiera tener sobre con quién se había encontrado. Entonces, un domingo, el maestro predicó un sermón sobre el corazón de Jesús, diciendo: el pueblo de Israel no recibió a Jesús, quien vino como su Padre verdadero, llevándole a su muerte en la cruz. Y preguntó a la congregación: ¿saben ustedes cuán grande fue el pecado que cometieron? Al escuchar esto, mi madre se retiró a un rincón de la iglesia. Allí lloró y lloró de corazón por el resto del servicio. El maestro Moon vio esto y después del servicio llamó a mi madre y la consoló, diciendo: una persona ungida por Dios debe pasar la prueba de Satanás, tanto como la del cielo. En ese instante, así como la nieve que se derrite en primavera, todo el dolor desapareció del corazón de mi madre. Su fe en Dios se hizo más fuerte que nunca. Poco después, regresaría como misionera a Chuncheon para comenzar como pionera la misión de la Iglesia de Unificación allí. Lecturas seleccionadas de la fe y la providencia divina de nuestro tiempo. Una producción de Diálogos Verdaderos. Un proyecto de divulgación de la comunidad sagrada de Hanul Pumunim, los Padres Celestiales, patrocinado por Gustavo Jiménez y Mr. Seikichi Muto. Producción y ejecución, Mario Salinas. Apoyo técnico, David Tejeda. Producido en Tegucigalpa, Honduras, junio 2021.